¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos Mauricio Morales y Francisco Gándara. Vamos a presentar una evaluación de la empresa Caterpillar. Caterpillar es una de las empresas que cotiza en el S&P 500 y bueno, su principal giro es la construcción y venta de equipos de minería y de construcción. Para empezar, vamos a presentar los estados financieros con las proyecciones que previmos para esta empresa en los siguientes 5 años, es decir, del 2023 a 2027, basándonos en los 5 años previos, que es de 2018 a 2022. Para esto, utilizamos unos supuestos de proyección basándonos un poco en cómo ha crecido la empresa, así como el porcentaje de ventas que cada cuenta ha utilizado referente a las ventas que ha manejado la empresa. Y para los impuestos utilizamos una tasa promedio que ha mantenido la empresa, que ha sido un poco diferente a la tasa del 23% que se maneja en Estados Unidos. Bueno, principalmente para todas las cuentas de ventas y de gastos y costos de ventas, nos basamos en el porcentaje de ventas que este utilizaba. Para las cuentas de Goodwill y para la cuenta también de los descuentos que he utilizado por las compañías afiliadas, mantuvimos el último, que es el que fue un poco más estable. Y bueno, para poder hacer este análisis nos basamos en un análisis horizontal y vertical de la empresa para sacar los promedios, ya sea geométrico o aritmético, dependiendo de la cuenta, y para poder ver el tamaño de la cuenta en todos estos que representan un porcentaje de ventas. Una vez teniendo esto, pudimos hacer la proyección de la empresa a 5 años, donde vimos un crecimiento un poco constante. Y bueno, basado en eso, también pasando un poco a los activos y a la deuda que maneja la empresa. Para los activos nos basamos en un promedio de los últimos 3 años, que fue un leve crecimiento a lo largo de estos. Y para el porcentaje de deuda fue, como claro es, un porcentaje de los activos que también representaba un pequeño crecimiento año con año. Para el crecimiento de capital, también fue un porcentaje de los activos, fue creciendo porcentualmente a como estuvo en los últimos años. Y bueno, ya basándonos en eso, pudimos llegar a los índices que manejamos, a los indicadores, perdón, que manejamos dentro de la empresa, en donde pudimos hacer cálculo de los diferentes que podemos ver aquí abajo. Y nos manejamos principalmente por el ROA, que es Return Over Assets, es decir, retorno sobre los activos. ROE, Return Over Equity, que claro, representa un porcentaje mayor que sobre los activos, ya que el equity es un porcentaje muy pequeño, en el caso de esta empresa, alrededor de un 23% de los activos totales. Después tuvimos el ROS, el Return Over Sales, que es un poco mayor al ROA, pero es un poco bajo. Normalmente una empresa de este calibre maneja unas utilidades mayores por ventas, pero al ser un equipo de construcción, son costos muy altos los que representa el construir la maquinaria y los gastos que esto representa. Después tuvimos el ROIC, el Return Over Investment Capital, y este nos da un retorno que puede variar un poquito en los primeros años y lo podemos ver. Podemos ver cómo se refleja la pandemia en esa disminución hasta el 29,61%, pero pues al basarnos en los últimos 5 años pudimos eliminar un poco este efecto que tuvo la pandemia y mantener un crecimiento un poco más constante. Después de eso tenemos el NOPAT. El NOPAT es el Net Operating Profit After Taxes. Y tenemos el EBITDA, el Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Para el EBITDA, lo que tuvimos que hacer fue poner nuestros ingresos operativos y hacerle la suma de la depreciación y la amortización que maneja la empresa. Y este fue el resultado que nos dio en cada uno. Y para el NOPAT fue el EBIT, que es el Earnings Before Interest and Taxes, y a este le restamos los impuestos.
En este caso, como comenté, mantuvimos una tasa de alrededor del 21.3%. Después en el NOPAT pusimos basar un crecimiento de la empresa promedio, en donde podemos ver claro esta disminución por la pandemia y el aumento al momento de recuperarse, lo que pudo haber alterado un poco nuestras proyecciones, pero al final tuvimos un crecimiento promedio del 6.14%. Aquí abajo podemos ver un poco de cómo se comportó cada uno de los índices de retorno en comparación con sus semejantes y vemos claramente que pues, el ROIC y el ROE, que son los basados en capital, son mucho más altos que el ROA, el Return Over Assets y el Return Over Sales. Por esta otra parte, podemos ver la comparación del NOPAT con el EBITDA. Podemos ver que tienen un crecimiento o decrecimiento muy similar. La diferencia es que aquí pues, uno cuenta con la depresión y la amortización y el otro solo se basa en los ingresos sin impuestos también. Más adelante lo que hicimos fue calcular el WACC. Para calcular el WACC utilizamos la fórmula vista en clase, que es el costo de la deuda por uno menos la tasa de impuestos. Esto lo multiplicamos por el total de deuda sobre el total de activos y adicionalmente se le suma el costo de equity, que es el costo de mantener un financiamiento a través de acciones, y multiplicamos por el valor del equity sobre el valor de los activos totales. Una vez que tuvimos esto, necesitamos sacar la proporción que tenemos de deuda y de capital dentro de la empresa y el respectivo costo. Para el costo de la deuda nos basamos en los estados financieros de la empresa de 2022, los cuales nos lo arrojan en 2.3% promedio. Y para finalizar, a este le restamos la tasa de impuestos, que es del 22.82% y nos deja con un costo de deuda de 1.78%. Para el costo del capital, que representa el 20% de la empresa, utilizamos la fórmula que es la tasa libre de riesgo más la beta. Esta beta la calculamos en los precios diarios de las acciones de CAT, tanto del S&P 500, y calculamos la pendiente, lo que nos arrojó un punto 78, y esto lo multiplicamos por la diferencia de la tasa de mercado menos la tasa libre de riesgo de Estados Unidos. Para esta tasa de mercado nos basamos en la tasa de rendimiento promedio del S&P 500 de 1957 hasta 2023, que es del 10.15%, y nos arroja un costo de capital de 9.12%. Una vez que metemos esta sumatoria a la fórmula del WACC, nos deja con un WACC del 3.13% para el año 2022 de la empresa. Ahora bien, como explicó mi compañero sobre la WACC, igual es importante mencionar cómo se obtuvo la beta. La beta es la pendiente que va a tener el, el costo del capital. Vamos a regresar al WACC rápido. Sí. Es el costo que va a tener esto, y esto se hace a través de una correlación entre lo que viene siendo la empresa y el mercado. En este caso, vamos a utilizar el S&P 500, que es justo donde opera CAT, que son mercados parecidos y que pueden llegar a tener una relación parecida, en donde vamos a hacer una regresión con los regresos que hay entre la compañía y el mercado, y así podemos tener la pendiente que aquí sacamos, que en este caso fue de 0.78, para que ya nuestra back quede bien. Ahora avanzando, primero el primer punto que quiero tocar es el EVA, que el EVA en sí es un indicador financiero que muestra cómo quedan los importes después de que se restan los gastos y los impuestos y todos los costos de inversionistas. Entonces, este es el valor agregado real que tiene la empresa, menos el capital en ese momento. Y nosotros lo sacamos como el NOPAT, que es por capital, por el rendimiento
que en este caso sería la resta entre el ROIC y la WACC. Posteriormente, aquí pueden ver todos los cálculos que hicimos para poder llegar a esto, teniendo un ROIC bastante elevado a comparación de nuestra WACC, que nuestra WACC es de 3%, y un ROIC de entre 40 y 50%, que significa que es muy rentable la compañía y está teniendo crecimiento. Y bueno, aquí podemos después tener nuestro valor de la empresa, que es la suma de todos los valores presentes, y el valor agregado, que literalmente es este valor de la empresa menos el capital con el que se está iniciando. Y ahora, para poder nosotros obtener nuestro precio de acción, usamos ese mismo valor y lo dividimos entre el número de acciones que ahorita hay en mercados. Posteriormente hicimos la DCF, que es el Discount Cash Flow, que es el valor presente de flujo de caja. El flujo de caja en sí es el dinero que se tiene o la entrada y salida de dinero que se produce en una empresa. Ahora, con flujo de caja descontados, lo que se hace es ver en el dinero que va a entrar y salir en el futuro, poderlo traer a valor presente para poderlo analizar. Aquí se pueden ver algunas de las proyecciones que hicimos y de igual manera tenemos nuestro valor de empresa, acciones y precio de acción. Ahora bien, ambos análisis, tanto el EVA como el DCF, deberían de dar el mismo resultado. ¿Por qué llega a cambiar esto? Esto llega a cambiar por alguno de los supuestos en el que tenemos, pero nos podemos confiar en que están bien, ya que los resultados son muy parecidos y se siente una métrica parecida. Adicional a esto, para poder hacer el cálculo a perpetuidad, utilizamos la tasa de crecimiento que estuvo manejando la empresa en estos últimos años, que fue el 6.14%, no del 2% como habíamos supuesto en clase. Lo que decidimos hacer fue tomar ese crecimiento de la empresa, ya que era un poco más de 3 veces mayor al 2% que habíamos pedido. Es por eso también que nuestro valor real de la empresa podría verse un poco distorsionado, ya que va a contemplar un crecimiento constante en sí durante los siguientes múltiples años y por lo tanto nos da un precio por acción mayor al precio por acción en el que cotizaba en la bolsa en ese momento la empresa. Y bueno, un pequeño resumen de todo esto. Todo esto nos ayudó a poder ver un poco el detalle de lo que se necesita para evaluar una empresa, no solo del valor en libros, sino el valor que se le da a través de los supuestos, todos estos supuestos que pueden venir ya sea por comportamientos de mercado, por una situación en especial de la economía como lo fue el COVID, noticias de los bancos nacionales, y son cosas que se tienen que tomar en cuenta para poderle dar o quitar valor a una empresa, ¿no? Y bueno, nosotros aquí decidimos basarnos un poquito más en los números fijos como tal, en donde pues los supuestos los decidimos hacer basándonos en el crecimiento que ha tenido la empresa, si los gastos o los costos que representaban eran fijos o variables. Entonces, pues claro, no es una evaluación 100% precisa, es una evaluación basada en lo que nosotros conocemos y los supuestos que previmos, pero no deja de ser una evaluación real, con estimaciones reales, manteniendo en cuenta, claro, ese optimismo de que la empresa va a seguir en un crecimiento constante durante los próximos años. Y así como comentó mi compañero, estos crecimientos de los últimos años de la empresa CAT han sido muy elevados, lo cual puede representar un poco ahí las variaciones, especialmente en los precios de acción, que nosotros conseguimos que estén en 518, 519, y esto puede valer con el precio de acción que se pueda ver en la bolsa debido a esto y también un poco a que en el último año, en el 2022, hubo una compra de parte de la compañía de acciones, retiró muchas de las acciones que estaban en el mercado y generando
este pequeño cambio que podemos observar. Asimismo, también vemos que la empresa tiene altos porcentajes de crecimiento, donde tiene una WACC considerablemente baja del 3% y con un crecimiento de alrededor del 6%, se puede decir que crece más que el mercado y teniendo unos ROIs muy altos, se puede decir que la verdad esta empresa es muy rentable y que se debería de tener a la vista para sus posibles inversiones.